Cada uno está haciendo una marca experimental distinta, ¿no? Bueno, a excepción de los que están haciendo concentración de la enzima, que obviamente tienen la misma práctica, ¿no? Pero de ahí todos los demás tienen una práctica. Sí, a ver, en la plataforma van a encontrar material aplicado, al igual que hicieron la tarea de hidrólisis de proteínas, van a encontrar esta práctica para que ustedes la suban. ¿Ok? Entonces, esta práctica deben de subirla casi bajo el mismo formato. La carátula, obviamente la carátula, las fotos, la carátula, la descripción de la práctica que ustedes hicieron, si ustedes hicieron sustratos, si hicieron enzimas, si hicieron pH, temperatura o tiempo. ¿Okay? La descripción de la práctica y obviamente las fotos también que van a obtener de los vasos de precipitación. Y luego de eso, obviamente la gráfica, que es lo más importante, que voy a dejar mencionado en el PIB, la gráfica que ustedes deben obtener en el experimento de ahora. ¿Okay? Recuerden que cada uno de los tubos que ustedes han puesto a incubar en las respectivas temperaturas por su perspectiva práctica, cada tubo va a tener un vaso de precipitación específico. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al gasto, que es la segunda parte, que una vez que pasen los 30 minutos vamos a hacer, de acuerdo a los gastos que ustedes obtengan, van a elaborar las curvas. ¿Okay? Recuerden que las curvas, para que ustedes las tengan más o menos claro, a ver, las curvas, para que más o menos tengan en claro, bueno, este es el ejemplo con temperatura, ¿no? Básicamente, o más o menos, debería de salir una curva parecida como está aquí en el folleto. En su folleto ustedes tienen la curva, ¿sí? A ver, en el eje de las Y, ¿sí? En el eje de las Y, por si acaso tiempo sí se puede parar, lo demás no. Ustedes digan, el tiempo se necesita. En el eje de la Y, usted va a colocar los gastos que usted va a obtener en la segunda parte del experimento. Y usted ve aquí en el eje de la X, esta va a ser la variable. Aquí voy a poner mililitros, ¿no, verdad? O concentración del sustrato, aquí abajo. Si me tocó enzima, aquí abajo voy a poner concentración de la enzima. Si me tocó temperatura, pues temperatura. Si me tocó tiempo, tiempo. Y si me tocó pH, pH. O sea, ¿cuál es el que va a variar de acuerdo a su práctica? El eje de la X. ¿Sí? Solo tiene que hacer la curva de su práctica y de su mesón y de su grupo. Las personas que no vinieron, lamentablemente, a no ser que tengan una justificación de salud o de calamidad doméstica, por si acaso. Cuidado, vayan a subir las dos personas que faltaron, vayan a subir la tarea. Deben de subir, ¿ok? Bien. Entonces, de acuerdo a su mesa y a su grupo que usted ha tenido, usted va a hacer esto. Recuerde que lo que varía va a ser el eje de las X. ¿Cuál va a ser constante para todos ustedes? Va a ser la velocidad de la reacción. O sea, los mililitros que ustedes gasten en la segunda parte que hay. ¿Ok? Ya. Bien. ¿Cuál es la segunda parte? Porque ya tiempo está atrasado con eso. Les explico. En la segunda parte, lo que usted va a hacer, ¿sí? Lo que usted va a hacer es que de sus tubos, ¿ya? En el caso del tiempo, el tubo 4, ustedes lo trabajan primero. ¿Ya? En el caso de la mesa de sustrato y de enzima, trabajan el último tubo. O sea, el tubo 6. Tubo 6 en el caso del sustrato y en el caso de ustedes, su último tubo. ¿Ya? El que le salga ahí en la palabra blanco. ¿Okay? Los demás sí trabajan en el orden respectivo. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a pasar 5 mililitros del tubo que usted saca de incubar y esos 5 mililitros los pasa a su vaso de precipitación. Cuando los pasa al vaso de, eso sí es para todos, cuando los pasa al vaso de precipitación, usted le añade 2 gotas de rojo de metilo. Y una vez que le añade las gotas de rojo de metilo, comienza a titular con ácido clorhídrico.
Doctor, ¿hasta qué color? Hasta que se le vuelva color canela. ¿Cuál es el color canela? Este de aquí. ¿Ok? Entonces, titulo hasta que se me vuelva de color canela. Bien. Y obviamente usted va a repetir ese procedimiento con todos los tubos que usted tenga a su haber. ¿Sí? Miren que la segunda parte es sencilla. Saco los tubos, voy en orden por los tubos, saco 5 mililitros, lo paso al vaso, 2 gotas de rojo de metil y comienzo a titular hasta que cambie de color a color canela. Y los gastos de ácido clorhídrico los anoto, porque esos son los que me van a servir para formar la curva. Ya comiencen a hacer ustedes. ¿Ya lo van haciendo? No. Ya, hagan los 2 tubos que ya están atrasados. ¿Ya? Bueno, ustedes sí pueden hacerlo. ¿Ok? ¿Está entendido eso? Primero ustedes comiencen por el 4 y luego van al 1. Ya les voy a decir, a ver, ¿cuáles son los que empiezan por el tubo del final? Les digo. Mesa 1, sustrato. Ustedes empiezan por el tubo 6. Terminan el tubo 6 y pasan al tubo 1, luego al 2, luego al 3, sucesivamente. ¿Okay? Sustrato, solo lo que menciono. Sustrato. Temperatura. ¿Sí? ¿Temperatura qué son? Ya. Temperatura. Temperatura, escuchen. Sustrato por el tubo 6. Temperatura inicia primero por el tubo 5. ¿Sí? Y luego comienza a trabajar el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Vuelvo y repito. Primero trabajo el tubo 5, termino el tubo 5 y ahí no importa. Trabajo el 1, 2, 3 y el 4. ¿Sí? En ese orden. No importa, acá cogen, acá hay más. ¿Ya? Bien, si ven que aquí dice la palabra la y tiempo. ¿Ya? Sustrato, temperatura y tiempo son los que comienzan con el último tubo y luego pasan al primero. Los demás en el mismo orden. Tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4 y los tubos que tengo. ¿Ok? Así se comienza a trabajar. Pregunta por ahí. Ya tengo cuenta que le agregamos yo hice cambiar las de acá también. Así es. Cuando ya pasan los 30, eso es para todos a excepción de tiempo. Para todos a excepción de tiempo. Para todos, una vez que ya pasan sus 30 minutos, ponen las gotas ahí mismo y sacan los tubos. Mezclan ahí y traen los tubos a su gradito. ¿Ok? Y ahí comienzan a hacer tubo por tubo. Saco 5, paso al vaso de precipitación, 2 gotas de rojo de metilo y comienzo a titular. Anoto gastos. Doctor, por cada mililitro gastado, una gota de indicador. Sí, seguimos igualito. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas sobre eso? Ninguno. Bien, recuerden que eso tiene que tomar las fotos. ¿Ok? Bien. Ya. Bien, hasta que salgan los 30 minutos, o hasta que se les cumplan los 30 minutos, a excepción de los de tiempo, vamos a repasar algo que, bueno, recuerden que el jueves tiene su, ya nos normalizamos con los vapores. Bien, algo que había quedado pendiente, obviamente, es una explicación mayor sobre las proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, algo ya vimos en la última clase que tuvimos el año pasado. ¿Sí? Bueno, solamente para recordar, ¿no?
esto. Recordemos que las proteínas son conjuntos de aminoácidos, ¿no? Clarísimo, no unidas por enlaces peptídicos, eso ya lo sabemos. Ese día les había mencionado que tiene una producción hepática de más de 100 gramos diarios de proteína. Y esto, memoriza, a ver. Y otra noticia que les tengo, a ver. Tiene ninguno, a ver. No importa si lo graban, mejor, para que se acuerden de aquí a 12 meses. ¿Ya? A ver, ustedes, bueno, ahorita con mis chicos de semiología, ellos van a ser sometidos a lo que se denomina examen clínico objetivo estandarizado. Es una moda muy buena que hemos adquirido de México, en base a lo que los ecos que tuvo el Congreso de Simulación. Y este mismo examen lo aplican, ustedes pueden buscar, porque son curiosos, en Japón. ¿Ya? En Japón, antes de que usted salga del hospital, como en vez de todo lo contrario de lo que se hace aquí, que ya es cuando se mete al hospital, está paciente y todo. Bueno, en Japón es una ley que usted tiene prohibido mostrar a un paciente si no tiene cédula profesional. Y eso es pautado con años de cárcel hasta su vida, porque es un delito. Para que usted esté facultado a tocar un paciente en Japón, usted tiene que rendir un examen clínico objetivo estandarizado. ¿Y con quién hace el examen? Con un simulador. Entonces, no es el caso clínico que aburridamente, pues lo acepto, les pongo en las lecciones, masculina de 25 años que acuden. No es eso. No es la ridiculez que van a dar ustedes en sus casas. Y lo digo abiertamente, porque yo estoy en contra de ese examen. ¿Ya? Porque eso es memoria. ¿Ya? En el caso de acá, usted con el simulador le pone un caso clínico, ¿sí? Y usted tiene que desarrollar su habilidad y su destreza, lo que son competencias, para resolver ese caso clínico. Y saben que hay dentro del caso clínico, algo por ahí les mencionaba el tiempo. Hay bioquímica. ¿Y cómo hay bioquímica? Entonces, si ustedes se acuerdan, en el primer parcial que les decía, a ver, memoricemos hemoglobina, memoricemos para que sirva una biometría hemática, memoricemos perfil hepático, memoricemos, ¿se acuerdan que no existía? Bueno, cuando usted llegue a semiología 1, no importa si ven conmigo, no importa si ven con Lex Bravo, no importa si ven con Rafael Useche, o César Chávez, o con Molina, no importa con qué docente usted vea, usted va a ver otra vez bioquímica. ¿Y por qué, doctor? Porque cuando hablamos del caso clínico simulado y sea un paciente con neumonía, usted, ¿qué le va a tener que mirar? Una biometría hemática. Y en su competencia, porque usted ya pasó por bioquímica, está de que usted ya sabe leer una biometría hemática. ¿O me equivoco? ¿Ya? Los jóvenes que están ahorita en semiología, no les he dado la noticia, igual ustedes lo pueden apoyar a sus compañeros, conocen o algo, y a mis estudiantes, que ya les tengo que decir, es que este semestre ellos van a dar ese examen. No lo saben esto, les voy a dar la noticia. Pero a partir de este semestre, en adelante, cuando ustedes también lleguen a semiología, van a dar ese examen. Y van a volver a ver bioquímica. Y no solo conmigo, la ven con todos los docentes de semiología 1. Ah, ya en semiología 2 me han tocado los docentes materos, ¿no? Los mismos promos. ¿Ya? Y con el simulador. Bueno, lo chévere es que me aprobaron, puedo decir así, que el doctor me aprobó, van a tener ustedes el privilegio de tener el primer simulador que tiene inteligencia artificial aquí en Ecuador. ¿Ya? Que es uno que interactúa con ustedes. Que lo pedí especialmente para verlo. No sé si alguien por ahí habrá visto algún video o algo. ¿Ya? Si en algún momento dice, doctor, queremos ver el video, pero no hay ningún problema. Exactamente. No es el HAL que tenemos aquí, el HAL está un poco veterano, ya por así decirlo. Es un nuevo HAL. Si Dios quiere, está aquí en marzo. Ustedes, si tienen el privilegio, lo van a gozar. Tenemos la primera universidad en Ecuador, la U y la Universidad. Entonces lo vamos a tener. Aparte que esperemos que quiera, tal vez ustedes gocen de la ampliación del centro de simulación, lo vamos a hacer una clínica de simulación. ¿Ya? Bueno, entonces esos son proyectos, no esperemos todo con el aval del decano, así que ¿no? Pero
Van a tener ustedes eso, ¿sí? Ese examen, vamos a hacer esta prueba. Doctor, en ese examen, ¿qué nomás toma? Se toma bioquímica, se toma semiología, y en ese mismo semestre ustedes ven farmacología, hasta farmacología les va. También ustedes ven radiología, hasta la radiología les va. ¿Sí? O sea, ¿qué les quiero decir? Que como que usted, con otra persona más, con un colega, usted va a ver un paciente simulado y usted va a resolver ese caso. ¿Ya? Pero con su voz. Allá, doctora, a mí me parece que es una neumonía. Examen, solicitemos una biometría, una procalcitonina, unas enzimas hepáticas, tal cosa. Allá tenga su resultado de laboratorio. Allá, ve. Lo que decía el doctor, ¿cuántos son los valores normales? Lo que decía por ahí el pido. Por ejemplo, tiene un infarto, que por ahí le escuchaba, infarto del corazón. ¿Qué le pido? Troponina. ¿Cuánto es el valor de la ya? Oye, si tiene un infarto, mira, la troponina está elevada. ¿Sí me cae? ¿Ya? A eso es lo que lo quiero llevar. Por protocolo tenemos que cumplir estas prácticas, si tienen un fundamento, una razón de ser, pero como veremos de aquí en el segundo parcial, primero que van a tener que sacarse sangre, de aquí en adelante. Y todos deben aprender a sacar sangre, porque en el examen también está contemplado extracción de sangre, con el simulador, porque el simulador tiene la capacidad para hacer eso. ¿Sí? Entonces, todo. No se miren así, aprovechen. Yo voy a querer tener ese examen para no andar tortugueando cuando recién era recién. ¿Ya? Entonces, esa es la mía. Miren que se lo digo ahorita que estamos en segundo. ¿Qué le falta todavía? Tercero. Como para seguir repasando y todo, ¿no? ¿Okay? Prestemos atención, todo lo que sean encima, de aquí en adelante, ustedes por lo menos los valores normales, trate de grabarse. ¿Ya? Y usted se da cuenta que yo siempre le digo, a ver, encima de parte, transaminasa, tal, valor normal, tal, ¿para qué me sirve? Para que se acabó. ¿Sí? Porque eso es lo que me interesa. ¿Sí? Bien. A ver, dentro de la proteína, ¿no? Lo que decía, miren, en algún momento ustedes van a ver en nutrición algo que se denomina el aporte proteico, o lo denominado aportes no calóricos. Porque, a ver, ya que estamos en biomoléculas, ¿quiénes generan calorías? ¿O todas las moléculas generan calorías? ¿Los lípidos no vienen de la casa? Sí. ¿Todas generan calorías? Perfecto. Muy bien. Primero, todas las moléculas generan calorías. ¿Para qué le sirve la caloría? Para que usted ahorita esté escribiendo, para que usted ahorita esté pensando, para que esté haciendo la práctica, ¿no? La caloría es energía. Las calorías se las dividen en proteicas, miren, y no proteicas. ¿Cuáles son las no proteicas? Azúcar y grasa. Muy bien. ¿Cuáles son las más importantes? Todas. Pero dentro de esas tenemos a las calorías que se obtienen de las proteínas, o sea, las calorías proteicas. Y para que usted funcione adecuadamente todos los días, que usted esté estudiando correctamente, aunque se haya de haber demandado en la última fecha, usted tiene que tener un ingreso de proteínas de aproximadamente 100 gramos o más de 100 gramos. Si usted ingiere más de 100 gramos, usted comienza a caer en desnutrición proteica. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que usted siempre, escuchen bien, para que aconsejen a sus familiares, usted siempre en su plato, en sus 3 platos, debe de tener proteínas. Ya déjense de ridiculeces de que, ay no como arroz, no que hago yo esos ayunos, no. Todos los platos deben de tener una porción de proteína. Entonces, por eso nosotros necesitamos más de 100 gramos diarios de proteína. ¿Para qué me sirve eso? Para yo producir albúmina, para yo producir globulinas, para yo producir factores de coagulación y para yo producir proteínas de respuesta inflamatoria ante una infección. ¿Okay? ¿Cuáles son? Creo que se descubrió la media hora, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son las principales proteínas que yo produzco?
¿Se acuerdan que yo les había mencionado que existe una gran gama de proteínas? ¿Verdad? Si desean, yo les paso la foto ya mismo, ¿no? Para los que tienen iPhone, ahí la tomo, ¿no? Existen alfa-globulinas, miren, beta-globulinas y las gamma-globulinas. ¿Se acuerdan lo que les había mencionado? La clasificación de las globulinas. Entonces, mi dieta va a depender para la formación de todas estas proteínas. Que si usted se da cuenta, cada una de esas proteínas tiene una función específica en la homeostasis de usted. Por ejemplo, la alfa-1 antitripsina evita que sus pulmones se vuelvan fibrosos. ¿Ya? Esa enzima, por ejemplo, qué sé yo, tengo un paciente con una supuesta enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? Y yo le mando a hacer alfa-1 antitripsina. Si la alfa-1 antitripsina me sale baja, ¿quién está en la enfermedad? Entonces, ¿sí ven? Para eso más o menos sirve. La aptoglobina. Un paciente que tiene anemia hemolítica. Por ejemplo, usted le manda a hacer una biometría, está anémico, tiene reticulocitos altos, no sé si lo hablamos en la clase anterior, reticulocitos altos, está haciendo hemólisis. ¿Y cómo yo compruebo la hemoglobina libre? Con la aptoglobina. Le mando a hacer una cuantificación en el laboratorio de aptoglobina y si me sale alta, tengo diagnóstico. ¿Ok? Bien. Proteínas del complemento, que ya las van a ver ustedes cuando vean inmunología, que son las que facilitan la inmunidad innata con la proteína, ¿no? Y bueno, y lo de acá tiene que ver mucho con la clasificación de acuerdo a las funciones de cada una de las proteínas. Inmunitaria, el complejo que vimos, de transporte, miren, globulina fijadora de tirosina que va a transportar hormona tiroides. Ceruloplasmina, que transporta cobre. Aptoglobina, que transporta hemoglobina. Y ferritina, hierro, ¿verdad? Y así tenemos, miren, enzimas, que son las que estamos viendo ahora. La alfa-1 antitripsina y las alfa-globulinas. Como amortiguadores, la albúmina y la hemoglobina. Recuerden que la albúmina tiene la función de funcionar como amortiguador ácido o amortiguador alcalino. Y las que verán ustedes en los casos clínicos de circulación. Las proteínas inflamatorias o reactantes de fase aguda. Doctor, por ejemplo, sospecho de una infección bacteriana, de una posible sepsis, procalcitotina. Sospecho de una enfermedad cualquiera, le mando a hacer proteínas serratina. ¿Okay? ¿Qué sé yo? Tiene trastornos de la coagulación, le mando a hacer protrombina y fibrinol. Por ejemplo, han de haber visto ustedes en las prácticas de fisiología, allá, un paciente que viene con petequias, con púrpuras. ¿Qué está pasando? No tiene una facilidad capilar elevada. ¿Qué tengo que sospechar? Buscar plaquetas y buscar coagulación. Entonces, ¿qué busco en coagulación? Factores de coagulación. Fibrinógeno y proteína. Y bueno, alfa-glicoproteínas, proteínas del complemento. Esto, cuando ustedes vean reumatología, ahí van probablemente a ver una gran cantidad de enfermedades que, como el lupus, en la cual consumen el complemento. Allá le mando a un paciente que viene con una mujer joven que se le hace un eritema en áreas mariposa, así me dice la clínica, y le mando a hacer complemento en sangre y el complemento me sale bajo. Sospecho de una enfermedad autoinmune. Entonces, para que ustedes vean que las proteínas, cuando yo las mando a hacer de manera particular o de laboratorio, voy a tener una importante relación con algún cuadro clínico, ¿no? Y finalmente los valores. ¿Sí? Los valores y en qué concentraciones yo voy a tener baja o en qué concentraciones o en qué enfermedades voy a tener bajas las proteínas,
en enfermedades no puedo tener las proteínas de manera elevada. ¿Okay? Bien, y ahí les dice, disminución de la concentración de proteínas, algo que ya había mencionado. ¿Ya? Las restricciones, los problemas a nivel renal. ¿Okay? Y las concentraciones elevadas, las neoplasias. ¿Okay? Entonces, todas esas características que yo vea a lo mejor en un laboratorio, por ejemplo, albúmina me sale baja, proteínas totales me sale baja, debo de pensar en esta parte. O si me salen demasiado altas, por ejemplo, globulinas en 8, debo de pensar en algo de acá. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, básicamente para eso me sirve obviamente tener este concepto repetido de las proteínas. Y bueno, lo de al lado, eso es más clasificación bioquímica, estructural y todo eso que no me interesa mucho, pero está puesto ahí para que ustedes lo vean, ¿no? Lo que me interesa es, obviamente, esta parte que ustedes ven acá, ¿no? Es básicamente un resumen de todo lo que hemos visto de las proteínas. Recuerden que las proteínas se pueden desnaturalizar con el calor. Ya lo vimos en hidrólisis de proteínas. Recuerden que existen enzimas, ya veremos en la parte teórica, que tienen la capacidad de hidrolizar a estas proteínas. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos. Eso es fácil. Ya la segunda parte es más fácil. Doctor, Dígame. ahí estarían viendo, ya terminamos todo. Ajá. ¿Ya terminamos? Sí. ¿Cuánto le salió acá? 1,1, 1,4, 1,6 y 1,7. Bueno. Este es el tubo 4. Sí, este es el blanco. 4, 1, Ya. Entonces, cuando obviamente los cálculos, ¿ya? En los cálculos ustedes siempre deben de restar, obviamente, el 1 menos 4. Perdón, 4 menos 1. 4 menos 2. 4 menos 2. Ajá, 4 menos 1, menos 2 y menos 3. Ajá. Y ahí ya tienes el resultado. ¿Sí? ¿Cuánto te sale aquí? 1. 1,1. ¿Y acá? 1,4. Ya. Sería como 1,1, 1,5, 1,6 y 1,7. Ya. Entonces, 1,1 menos 1,4. 0,4. ¿Ya? Ajá, así. 0,4. Recuerda que la gráfica te va a salir como, Recta, sí. exacto, una línea recta. Ajá. Que sí le sale. ¿Ya? Tomen las fotos y Ya listo. si ya terminó.